Bueno, buenas, buenas. Acá estamos en el living de FIDE. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. están? Hola, buenas. Hola. Aquí estamos para los que no saben y si nos está viendo alguien, que esperemos que sí. Estamos con el elenco de Fuego en el Cielo, un proyecto nacional que se va a presentar en el FIDE, en esta edición de FIDE tan extraña. Bueno, este proyecto viene de la ciudad, vamos a decir viene, porque si bien este FIDE es virtual y perdió territorialidad, de alguna manera está visitando este espacio, ¿no? Fuego en el Cielo es una obra que se gestó en la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad que nos tiene acostumbrados a una hermosa producción de danza y donde su comunidad dancística es una de las comunidades más importantes del país, ¿verdad? Así que bueno, un honor estar acá con ustedes, un lujazo, que bueno, obviamente nos queda pendiente el abrazo, pero eso ya será un poquito más adelante, y ojalá, porque no, también los pueda ir a visitar alguna vez a Bahía, que me dan Eh, muchas ganas. Bueno, para empezar, bueno. sí, para empezar quería presentarlos un poquito para que la gente que está viendo sepa. Estamos con Andrea Vera, que es algo así como, vamos a hacer como que hay roles, porque este es un grupo que se presenta de manera muy mancomunada, en una creación colectiva, tiene ese espíritu tan actual también de compartir las autorías y las ideas y pensar en esta idea colectiva. Pero bueno, igual hay unos roles ahí que tienen que ver con el trabajo en sí. Tenemos a Andrea Vera, que es algo así como un asistente, un acompañante del proceso. Luciano Sánchez, que lo vemos en escena, o ha trabajado, ha puesto el cuerpo en la escena, y Facu Arrimada, que en este caso estaría dirigiendo el proceso desde una mirada guía o algo así, ¿no? Bueno, me gustaría que me cuenten un poco esto, ¿no? Cómo llegan a esta conformación para armar o crear o pensar en Fuego en el Cielo, y qué relación también, qué relación tenían y qué relación construyó Fuego en el Cielo también entre ustedes, si es que renovó alguna cosa. Bueno, arranco. Dale. Bueno, hola y gracias también por este espacio, está buenísimo seguir compartiendo. Y no lo podrías haber explicado mejor, yo te escuchaba y pensaba eso, ¿no? Y que a veces como otra pone en palabras algo que uno lo vive tan, eh, no sé, arremolinado. Sí, la verdad es que nos preguntamos y seguimos pensando cómo apareció esta obra. Somos compañeros, compañeros desde hace años en la ciudad, de trabajar juntos y de formarnos juntos en la Escuela de Danza, en Pez Dorado, que es un espacio cultural eh, muy importante en la ciudad para la danza. Y nosotros nos conocimos trabajando en otras obras, básicamente. Y empieza, este deseo de hacer esta obra empezó con una propuesta, de hagamos algo juntos, sigamos probando cosas juntos, estaba dado el espacio, estaba dado el tiempo, y a partir de ahí se empezaron a articular estos roles. Primero arrancamos con Luciano, eh, que tenía ganas de bailar, y me propuso esto, mirar y acompañar y dirigir. Y ahí surgió este rol de, bueno, desde afuera, cómo ir leyendo y escuchando lo que aparecía en ese cuerpo, en el espacio donde estábamos, con las cosas donde estábamos, entre los deseos y entre lo que podíamos también. Y podríamos decir que ahí apareció esta división de intérprete y director, pero no alcanzaba para nada, y, y necesitamos una mirada más para que nos ayudara a abrir y a hacer posible todo lo que nos ocurría, porque ya llegaba un momento que no se podía poner el play, hablar, ir a escena, acomodar los objetos, mirar, pensar, era demasiadísimo, y además necesitábamos abrir la mirada a lo que estaba pasando. Y bueno, Andre fue compañera durante todo el proceso, casi todo el proceso desde ese lugar, y hizo como que todo pudiera articularse.
Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos encontramos, cómo nos empezamos a organizar, cómo todavía nos pensamos, en qué estamos haciendo y qué roles tenemos? Sí, totalmente. ¿Y qué roles tienen ahora? Digamos, la obra afectó, digamos, la relación hacia, bueno, por supuesto que la afectó, pero hacia dónde, ¿no? Eso es interesante, sobre todo en un festival, bueno, en este contexto de este festival que está apostando a la comunidad y al tejido, ¿no? Que desde el campo laboral, pero también desde lo afectivo. ¿Qué nos pueden decir de ese proceso? Sí, yo siento como desde el principio, cuando me acerqué al proyecto, tenía que ver con algo de que ya estábamos cerca, ¿no? De que ya estábamos trabajando en otras cosas y que había un aprendizaje y que cada vez entiendo más y por lo que veníamos trabajando, que se hace haciendo, ¿no? Como que todas las preguntas se pueden desplegar o se pueden jugar en el hacer, y sentía en ese trabajo que tenía mucho que aprender, pero aprender eso desde el lugar de poner en juego las preguntas. Y con el tiempo, lo que sentí, lo que cambió, digamos, en ese rol, fue que si alguien viene como, o en el rol de asistente o de lo que fuera, digo que en el encontrarnos en un proceso, la participación no es en saber o en aportar algo que uno sabe, sino en meterse en el juego y descubrirlo medio entre todos. Como que dije, no tengo que saber qué decir cuando veo una pavada capaz, pero cuando veía un ensayo digo, no es que tengo que decir algo en especial, sino que en realidad nos empezábamos a meter en las preguntas todas y de hecho entrenábamos un rato los tres antes de cada ensayo. Un entrenamiento bien físico, así, entre todos los planos. Sí. Eso me fue pasando. Creo que siempre nos cuestionamos, cada uno desde su rol, ¿no? Facu desde la dirección, yo desde intérprete, André desde la asistencia, y tanto en el proceso de alguna actividad o de alguna consigna, eran los tres en realidad. Si viene uno que es el que está ahí como enfrente, pero la escena o la obra se va construyendo como en una telepatía entre los tres y estar ahí como en contacto, que es un poco lo que contábamos, tanto en los ensayos y en el hacer como estar en la mismísima obra, con público, ¿no? Pienso en esto de la... Pero somos re indispensables uno para el otro, somos los tres, tenemos que estar ahí. Sí, perdón, nada, como que me hizo pensar en esto de co-crear, ¿no? De esto de la co-creación y de la necesidad que tenemos también, me parece, de seguir avanzando sobre la idea de que justamente no sabemos hacer de antes, como que traemos todo eso al proceso y que de alguna manera se desjerarquiza, eso desjerarquiza los roles, ¿no? Entonces eso permite que la creación vaya pasando de un rol a otro de una manera muy fluida y que no sea solamente el que se expone de alguna manera en escena lo más importante, sino que hay algo como de que eso va yendo de un lado al otro, ¿no? La bola de poder de la creación. Bueno, yo quería como también hacer un poquito de historia en esto. Yo nos conocimos con Facu en FIDE, creo que fue la segunda edición, en donde apareció, me acuerdo, Facu con Rosina, con su obra hermosa, obra Bosque, que estaba programada en el festival, y apareció Facu ahí, me acuerdo, en el patio de Café Müller, chiquito, porque pasaron unos años desde ese momento. Bueno, fue muy hermoso ese encuentro para mí, fue mi descubrimiento, en lo personal fue el descubrimiento con Bahía y con todo lo que
que tenía Bahía para, lo que tiene Bahía para ofrecer, pero bueno, en lo personal era la primera vez que tenía un contacto con artistas de ese lugar, o por lo menos en pleno conocimiento, ¿no? Porque quizás había conocido otras personas, pero no lo sabía. Y recuerdo, bueno, en ese momento, en ese mismo festival, estuvo programada En la Boca de la Tormenta, una obra de Fabián Gandini, hermosa obra de Fabián Gandini, que también de alguna manera o presentaba algo que tiene que ver con la acumulación del tiempo, con la multiplicidad de los tiempos y la multiplicidad, y cómo eso va abriendo y plegando y desplegando universos. Lo nombro porque sé que Fabián Gandini fue alguien que tuvo que ver con este proceso, acompañó este proceso, y me parece muy hermoso que Fuego en el Cielo también está planteando desde otra perspectiva y también desde una mirada muchísimo más por ahí actualizada hoy, porque es una obra reciente, esta idea de trabajar sobre el tiempo, y no puedo dejar de encontrar ese vínculo, y me gustaría que me cuenten un poco, bueno, si ver esa obra tuvo algo que ver, y bueno, la relación de la obra con Fabián y con otros artistas que pueden haber formado parte del proceso. Sí, totalmente. Eh, durante los últimos años, últimos ya 6, 5 años, ya perdí la cuenta, Fabián estuvo viniendo a Bahía a dar seminarios y de movimiento, de pensamiento sobre la obra, y el tiempo atraviesa totalmente su propuesta estética y ética, su modo de vivir. Entonces, en esa transmisión, cada vez que venía era un fin de semana fuera del tiempo, ¿no? Y eso dejó una impronta muy fuerte en todos, pero más allá del parecido estético, que creo que tiene que ver, sobre todo en este caso, quizás con una propuesta que él vino a trabajar las últimas veces, que tenía que ver con el estar, Claro. y con la posibilidad de lo sensible que se abre ante el estar, ¿no? Y cómo, no sé, una cosa, un objeto, que bueno, también es un elemento importante en la estética de Fabián, como una cosa te propone un modo de estar en el cual empezás a espejarte y reconocer que la temporalidad es algo mucho más fragmentado y desconocido para nosotros que lo que creemos, ¿no? El tiempo que tiene una silla, el tiempo que tiene una silla al lado de una mesa, el tiempo que tiene un cuerpo parado sobre un piso, abajo de un techo, al lado de una... Bueno, empezás a ver en 3, 6D todo. Entonces esa impronta estética está muy fuerte, y entender ese andamiaje teórico no está totalmente desconectado con lo que hablábamos antes, ¿no? Porque el poder estar en el espacio, mirarlo, eh, entender los tiempos de las cosas que íbamos tirando al espacio, era un ejercicio de los tres. Y era como armar un poema entre los tres. Entonces, sí, Fabián está totalmente presente. Yo diría que fue múltiples relaciones con la obra. Fue un referente estético, fue un amigo de la obra porque vio algunos ensayos eh, y pudo aportar desde ahí. Fue un referente teórico porque nos dio clases, o sea, es inevitable, y le agradecemos un montón. Eh, y eso tampoco habría sido posible si con Rosina no hubiéramos hecho Bosque, si ella no hubiera dado tanto impulso para que Pez Dorado existiera y Fabián hubiera ido. Y si empieza uno a recorrer el árbol histórico de esto, es inmenso. Por eso es una cosa muy chiquita, Fuego en el Cielo, eh, y hasta podría pensarse, no sé, micro el efecto, pero tiene una raíz muy grande. Sí.
qué interesante lo que planteas ahí a lo último, porque me parece como que realmente la reflexión general que a mí me hace, bueno, me hizo la obra de ustedes al verla, que la vimos bastante en ese proceso de curatorial, y que tenía muchas ganas de verla en vivo además, porque bueno, es otra cosa, pero bueno, podía igual hacer el ejercicio, pero voy a esto de la mamushka, ¿no? O de la cadena hacia atrás y hacia adelante. También pienso que viene adelante también de Fuego en el Cielo, y que está buenísimo entenderse como una tuerquita dentro de un mecanismo mucho más grande, y cómo podemos también nosotros formar lo que va a pasar, ¿no? Cómo de alguna manera podemos también, entonces, con lo que hacemos, eh, construir ese presente futuro. Y me parece como re interesante darle espacio a esos pensamientos, ¿no? No somos nosotros, no somos protagonistas, somos parte de algo, de un momento protagónico, ¿no? Me parece como muy interesante. Y ahí mencionaban también a Pez Dorado, y bueno, obviamente el trabajo de Rosina de mantener este espacio, pero me interesaría saber en ustedes, en la obra, en la relación con Pez Dorado, qué significó para la obra tener un espacio de residencia o un espacio en donde sentirse contenido, ¿no? Que en definitiva es ese el rol que muchas veces necesitamos y nos hace falta y impulsa también la creación. Me gustaría un poco que me cuenten la obra, la relación de la obra y de Pez Dorado y ese espacio contenedor. Cuando empezamos, creo que fue en el 2018, ¿no? En verano del 2018, ahí. Bahía Blanca es un infierno en el verano, y Pez Dorado estaba ahí en la siesta para recibirnos, y empezó con el espacio primero de Pez Dorado, y después empezamos con esto de los objetos, ¿no? En un primer momento yo tenía pensado usar un nylon, que creo que lo empezamos a usar y después lo sacamos, y después fue buscar cosas de Pez Dorado e ir construyendo la escena con Pez Dorado. Fue el espacio que nos recibió y el que nos construyó la escena, y fue todo ahí. Hermoso. Y el espacio como que, además del espacio, o sea, los lugares donde ocurren también como que empiezan a ser los espacios de reunión, ¿no? Y donde se empieza a colar adentro de la obra todo. Pienso como, bueno, en eso. Y en relación a la obra, ¿se presentó en algún otro lugar, además de Bahía, o esta era la primera salida de la obra? No, No, por esta ahora es la no. primera. Ok, ¿y qué proyectan, qué desean, qué quieren, hacia dónde va este recorrido? ¿Cuál es digamos, si la obra sigue en proceso? Obviamente todas las obras siguen en proceso, pero digamos, si en su metodología de trabajo eh, existe eso en el campo visual, de seguir trabajando la obra, de seguir estando en estado de laboratorio, o más bien en un recorrido de mostrarla, de ofrecerla. ¿Cómo viene? ¿Cuál es el plan de Fuego en el Cielo? Por un lado, como pienso en esto en relación a la pregunta anterior y también a esta, que fuimos entendiendo que el ensayo, el modo de trabajo no estaba separado del modo con que nos relacionamos con el hacer danza en Bahía, con los acuerdos, con cómo eso, con esa como ética de trabajo. Entonces, de esa expansión del verano más fluctuante y como ancha del verano, después pasamos a, bueno, ajustar más, bueno, para el estreno también, ¿no? Para, bueno, estos son los tiempos con los que vamos a disponer para presentar la obra, como se empezó ahí como a condensar.
Y entonces llevarla a otros lugares como que nos abre todas esas preguntas también, ¿no? En cómo, bueno, que es lo mismo usar las cosas que estábamos usando ahí, si fueran cosas de otro lado, porque no las podemos trasladar, como qué es lo que queda y qué es lo que puede mutar, ¿no? Sí, justamente antes de que pasara todo este momento de aislamiento y antes de saberlo del FIDE, estábamos como proyectando, programando, encontrarnos de nuevo, ya teníamos ahí posibles ideas y era un desafío. Tanto volver a hacerla en PES como moverla a otro espacio o hacerla dialogar con otros espacios era un desafío, como siempre lo es, volver a agarrar un material, y estábamos ahí como con ganas de saber qué pasaba, y seguir aprendiendo, ¿no? Creo que siempre es un tema ver qué pasa en el tiempo ya más del mundo, con una obra, el tiempo más cotidiano, con una obra de estas, o con cualquier obra, en un sistema de circulación que también tiene sus limitaciones para esto, cuánta energía nos demanda a nosotros sostenerlo, qué esperamos al sostenerlo, cuál es el ida y vuelta. Y eso tiene como 1.000.000 de preguntas más, o sea, ¿dónde lo vamos a mostrar? Si vamos a cobrar entradas, si va a ser a la gorra, si vamos a poner plata, si vamos Bueno, a ensayar. sí, Todas esas preguntas, pero igualmente me parece que hay algo que se nos plantea como irresistible. Por eso lo seguimos haciendo, intentando. Y si, bueno, si no era fuego, de alguna otra forma iba a tomar este claro. impulso. Me gusta eso que decís de lo irresistible. Es irresistible, sí, Sí. pero también es importante como contar o comunicar o compartirnos que sí, que el pensamiento de cómo se muestra, cómo circula, cómo se sigue, es un pensamiento que está acompañándonos todo el tiempo como creadores, sobre todo porque, bueno, no está dado, no es que uno es artista y hace una obra y hay un camino dado, es como que todo el tiempo hay una pregunta sobre cómo se resuelve esto por la precariedad misma de nuestro sector y de nuestro campo laboral, a la que estamos sumidos y luchando para salir. Y en relación a esto de como de que decías bueno, de volver a agarrar la obra o volver a encontrarse con la obra, bueno, los encuentra en esta virtualidad y en esta invitación a sobrevivir que hizo el FIDE, de este formato virtual. Me gustaría que me cuenten un poco del proceso, qué es lo que se va a ver y lo que hicieron y cómo se llegó a eso, cómo lo trabajaron y bueno, que me cuenten un poco la experiencia de toda esa cuestión. No sé, fue una respuesta también acorde a lo que se presentaba, ¿no? Con mucha incertidumbre, intentar algo, así como en general en la cuarentena, cómo respondemos, cómo inventamos ante tampoco lo que sabemos que es. Y bueno, fue clave compartir entre los tres. Yo creo que para cualquiera de los tres haber estado solo es imposible, ¿no? Pero hubiera sido muy difícil. Y pensamos en un momento en decir, bueno, nosotros no tenemos problema con que se vea el registro. Después nos echamos un poco para atrás, dijimos, no es que no tengamos problema, es que no sé si es lo más valioso. Pensamos en hacer algo más documental, de decir, bueno, mostrar toda la red de personas que participó, y dijimos, bueno, tenemos que comunicarnos con un montón de gente, ver si tienen ganas, es un momento raro para todos. Entonces, dijimos, bueno, pensemos que se nos ocurre a nosotros como si esto fuera un ensayo. Y bueno, ahí empezamos a operar más o menos como lo hacíamos siempre. Tiré una idea, dije, bueno, respondamos estas preguntas en la cámara y filmemos, armemos como
una especie de escena similar a la de la obra, con las cosas que tenemos en casa. Ujú. Y veamos qué pasa. Y bueno, sin querer, como que nos compusimos entre los tres y creo que lo que más habla de la obra en el video es la temporalidad. Ujú. Pudimos entrar un poco en la temporalidad de la obra. Bien, Zoom nos regaló ahora tiempo ilimitado. Gracias, Zoom. Espero que después nos regale plata ilimitada con todo el dinero de las acciones que se hizo en este momento de cuarentena, ¿no? Eh, Claro. y Luciano, contanos, como también en este proceso de reformular, eh, y en este proceso como de volver, o sea, como salirte de la escena y que todo se vuelva en escena, ¿no? Como en algún punto pasó eso también, como salir de esa responsabilidad, como también, ¿cómo operó eso en tu cabeza? O cómo, no sé, ¿qué onda? Yo creo que lo que vamos a mostrar también es un poco de lo que veníamos hablando y de lo que pensamos los tres, ¿no? Como no pensar en una verticalidad del director y el intérprete y el asistente, sino se puede ver como algo más horizontal Ujú. y nos vemos los tres en escena, que creo que es más un poco el pensamiento que tenemos de compartirlo, Ujú. que, que es lo que se ve ahí, ¿no? Bien. Los tres son compañeros de la escuela de danzas, decían. Me parece como importante también, no sé, Andrea o quien quiera, como contarnos un poco la importancia de este espacio de formación dentro de esa ciudad, ¿no? Que creo que a las vistas está lo que genera y lo importante que es ese espacio para la ciudad, pero me gustaría como, no sé, que nos desasnes a quienes no vivimos allá y no conocemos Bahía, la importancia de ese espacio de formación. Sí, la escuela, bueno, no fuimos los tres al mismo año, las mismas carreras, pero sí nos fuimos encontrando desde ahí. La escuela tiene el mismo modelo que la que está en La Plata, pública, gratuita, es provincial, y bueno, hay 5 carreras, y la verdad que, o sea, muchos de los que estamos trabajando en este momento en la danza independiente o en espacios culturales, hemos pasado por ahí. Por un lado, campo de formación que después se convierte en nuestro trabajo docente también. Y, y después es nada, es fundamental como sostén también del hecho de que sea pública y gratuita, y donde y las carreras al mismo tiempo las han ido formando referentes de acá de Bahía Blanca, digo, Natalia Martirena, Paula Rodríguez, Alejandra Ponte, personas que han trabajado acá en Bahía Blanca y en otros lugares, en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, y donde se sigue actualizando la pregunta de también cómo seguir, ¿no? Porque a pesar de que es una institución y que se la podría pensar como algo más estable, es estable, pero todo el tiempo también nos seguimos preguntando un poco cómo es la formación. Bueno, estos últimos 4 años, como a todos, nos mataron un poco y el arte estuvo bastante golpeado, como ya sabemos, y la educación. Así que, bueno, se libran batallas ahí también. Y no queda tan lejano. Sí hay cortes, y después uno en la profesionalización también necesita de otras cosas, pero no es un ámbito que después quede tan lejano a nuestra práctica Claro. artística. Bien, bueno, chicos, realmente yo les quiero agradecer enormemente que se presten a este rato de living, que
bueno, de alguna manera es tratar de recuperar ese espacio que se nos es negado por esta cuarentena, por las circunstancias, que seguramente hubiésemos tenido en cualquier living de cualquiera de los teatros para charlar un rato. Y bueno, lo hacemos en este formato para, bueno, conocernos más. Yo a Facundo lo conocía, pero a Andrea y a Luciano no. Entonces, bueno, hermoso tener este espacio con ustedes y espero que prontamente podamos abrazarnos y ver la obra personalmente, ya va a suceder, seguramente. Y bueno, me quedo también con algo importante que me parece para compartir, que tiene que ver con, insisto, lo importante que es la ciudad de Bahía Blanca para la danza de nuestro país. Escuchamos ahí en las palabras, pegadito el día de apertura ayer, escuchábamos también las palabras de Alejandro Cervera, que tiene tanto amor por esa ciudad. Bueno, estas visitas de Faba, y bueno, todo lo que nos da siempre Bahía Blanca, todo el tiempo, a mí, desde que los conocí en ese FIDE, a Rosina y a Facu, todo lo que, bueno, a mí me dio en mi cabeza, pero bueno, todo lo que nos da la danza, la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, me quedo con algunas cositas de la charla que tienen que ver con, bueno, con co-hacer, con co-crear, hacer haciendo, no saber desde antes, y lo importante del contacto con el tiempo, con las capas del tiempo, con las cosas, además de con los cuerpos. Y bueno, por más fines de semana fuera del tiempo que nos dé Faba y todo, y nosotros también, que podamos tener tiempo fuera del tiempo para juntarnos y seguir pensando. Les agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Y cuándo van a estar Fuego en el Cielo? Es el viernes, ¿verdad? Viernes, ¿a qué hora? Viernes, Apuntame. el viernes a las 21. Bien, viernes a las 21, se estrena en vivo en YouTube, se va a poder ver también en transmisión. Viernes a las 21. 21. Bien, 21 horas, se va a transmitir en vivo por Facebook. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias, les mando un beso enorme, enorme, enorme. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.